Bien, 10:14 y le habíamos anunciado, el 12 de junio es el Día Mundial de la Lucha contra el Trabajo Infantil. Nuestro invitado es Carlos Benítez Arabia, superintendente de SUNAFIL. Bienvenido. Muchas gracias, buenos días, a su disposición. Bueno, hablar del trabajo infantil es hablar de un tema que evidentemente es un país, como en el Perú, no es ajeno a esta realidad. Ustedes tienen algunas mediciones, el día 12 es el Día Mundial de la Lucha contra el Trabajo Infantil, seguramente desafío también de reducir estas cifras para nuestro gobierno, para nuestro próximo mandatario, ¿no es cierto? Lo cierto es que, ¿qué dejan ustedes? ¿Qué han logrado desde SUNAFIL en la mejora y cómo se revierte esta situación de tantos niños? Sí, cuando hablamos de trabajo infantil estamos hablando de un trabajo que no debe darse en nuestra sociedad, pero que se da. Los niños deben estudiar, deben desarrollar actividades que les permitan su desarrollo físico y emocional, actividades de recreación. Sin embargo, todavía en el Perú y muchos otros países en desarrollo, la presencia del trabajo infantil es una realidad. Por ello es que existe una regulación que permite proteger a los niños que trabajan de manera tal de que se evite que la labor que realice afecte su desarrollo psicológico y orgánico, y que además le permita hacer lo que le corresponde, estudiar. Estudiar, así es. Jugar. Efectivamente. Tener una niñez verdaderamente, ¿no? Efectivamente. Sin saltar esa etapa tan importante, ¿no? Que es en la vida como es la niñez precisamente. Ahora, ¿qué está haciendo SUNAFIL desde el punto de vista de cambiar la realidad? Como usted me decía en la pausa, ¿no? Hay dos aspectos. Uno es el niño de la calle y otro es el niño en la calle. ¿No es cierto? Son dos aspectos que marcan la realidad y el drama de muchas criaturas que uno ve, por ejemplo, en el marco de la mendicidad infantil. Sí, la labor sobre estos grupos de niños es una labor de la cual se encarga el Ministerio de la Mujer a través del programa Yachay. Nosotros lo que realizamos son inspecciones a aquellas empresas que tienen a niños trabajando. Entonces tenemos a empresas que... ¿De qué edades, permítame? Que pueden ser de 15 hacia adelante. Hay empresas que efectivamente tienen niños trabajando con autorización, porque la autorización tiene que ser emitida por el Ministerio de Trabajo, pero también encontramos empresas que tienen a niños que sin contar con esta autorización. E incluso realizando actividades que están prohibidas. Hay actividades que los niños no pueden realizar de ninguna manera, por ejemplo en minería, explotación de canteras, en la agricultura, la exposición a fertilizantes, insecticidas, eso está prohibido. Y, por ejemplo, una de las cosas que pasó en Tumbes es que hemos hecho muchos operativos para rescatar a niños que trabajan en plantaciones de arroz. Hemos rescatado a más de 100 niños en Tumbes a partir del año 2014, porque las actividades del cultivo de arroz en la etapa del trasplante demandan de personas de esas características, y entonces, pero eso es totalmente prohibido. O sea, no podemos tener a niños trabajando en esas actividades, y lo que hemos hecho es acudir a retirar a estos niños de esas labores. Qué bueno. ¿Cuáles son las actividades que en el Perú tendríamos que estar mirando? Son las que atentan más contra los derechos de los niños, porque los utilizan para el trabajo, y además, ¿qué dice la legislación en este tema? La legislación establece claramente que existen actividades prohibidas. Además de estas dos que he mencionado, actividades de manufactura como exposición a ruidos, solventes, en construcción, exposición a altura, cargas pesadas, recolección de basura y residuos sólidos, servicios domésticos que atenten contra la seguridad y la salud de los niños, esos son prohibidos, no pueden ser realizados por ningún niño. Claro, y además que son niños que están absolutamente bajo riesgos estrictos que van en contra de su salud, en contra de su integridad, que es lo que precisamente prohíbe la ley también. Así, y que también afecta la asistencia de los niños a la escuela. Por eso es que la legislación establece la jornada máxima que puede cumplir estos niños. Por ejemplo, niños de 12 a 14 años, su jornada máxima es de 24 horas a la semana. Niños de 15 a 17, su jornada máxima es 36 horas. Y estamos hablando de jornadas máximas porque podrían ser menores. Ahora, efectivamente. Es difícil entender que usted me diga efectivamente la legislación señala que sí se puede trabajar, que hay niños que pueden trabajar, ¿no es cierto? ¿A partir de qué edades y haciendo qué, por ejemplo? Porque definiamos el tema de niñez, porque cuando uno habla de un niño inmediatamente te lleva a pensar 5, 6, 7 años, 8 años, ¿no? Sí, a partir de los 14 años y excepcionalmente a partir de los 12. Pero lo que tenemos que considerar aquí es que esa permisividad está regulada.
Es decir, solamente se permite la labor de estos niños en determinadas actividades y bajo determinadas condiciones. Una de esas condiciones es que estos niños acudan a clases, que estudien y que se garantice que ninguna de estas actividades pueda alterar su desarrollo psíquico y emocional y orgánico. Y sobre todo la asistencia a los colegios. ¿Cuáles son las cifras que tenemos actualmente en el Perú? Los estudios quizá podamos hablar de regiones, ¿no? ¿Qué regiones son las que dependan más contra estos niños? Los estudios sobre trabajo infantil, sobre todo los datos que tiene el INEI, nos hablan que en el sector urbano del país son más de 300.000 niños trabajando, ¿no? Sin embargo, es importante acotar que en los últimos 10 años ha habido una reducción importante de estos niños trabajadores. Se calcula unos 100.000 niños que han dejado de trabajar en esta última década. En los últimos 10 años. 10 años. Así es. Se ha reducido. Sí, es una buena noticia, ¿no? Sin embargo, estos chicos que están expuestos a una serie de riesgos, tendríamos que ver qué hace el Estado, ¿no? El rol del Estado desde el punto de vista de fiscalizar a estas empresas. Hemos visto canteras, hemos visto la minería misma. Tendríamos que hablar de la trata, si nos referimos a niños explotados y a niños... ¿no es cierto?, que son lamentablemente utilizados en estos delitos, ¿no? Efectivamente, la trata es un delito terrible, no solo porque el niño es forzado en estos casos a trabajar, sino que es extraído de su lugar de origen y trabaja en condiciones de explotación. Por tanto, la acción del Estado es una acción contundente. Nosotros, yo quisiera aprovechar el sector trabajo, ha elaborado un video ahí muy lo vamos simpático, a ver justamente si pudiéramos ir viéndolo. Para poder visualizarlo. Tu trabajo es estudiar. Tu trabajo es ser niño. Tu trabajo es divertirte. Tu trabajo es jugar. No al trabajo infantil. No al trabajo infantil. No al trabajo infantil. Realmente nos ha fascinado este spot, este video con el que ustedes buscan esta reflexión. ¿Cuál es la sanción, verdaderamente, que deben tener? Incluso muchas veces vemos lamentablemente que esos niños son explotados por sus propias familias. Es la sanción máxima. No es posible que una sociedad que aspira al desarrollo tenga todavía niños explotados, expuestos a condiciones de trabajo que afectan su desarrollo. 790.000 soles es la sanción impuesta a empleadores que contraten a niños y los sometan a trabajos prohibidos y sin contar con la autorización correspondiente. Y nosotros ya hemos impuesto varias multas de esta naturaleza. En el sector comercio, minero,
manufactura. Mire, por ejemplo, en los operativos que hemos realizado en Tumbes, estos se han concentrado en el sector agricultura, también en las langostineras. En Loreto hemos trabajado en los lavaderos de autos, en el sector comercio, en restaurantes, en construcción civil, en Amazonas en minería, en Lima en comercio e industria y en La Libertad en el sector comercio. Y el mensaje a los empleadores y a las personas que no conocen no solo de estas prohibiciones, sino de la grave afectación que trae para el niño el trabajo infantil es: los niños no deben trabajar, los niños deben estar en colegio, los niños deben estar jugando, deben recrearse, y nosotros queremos agradecer desde aquí. ¿Qué deja SUNAFIL, disculpe usted, a la siguiente, sea como tarea, como desafío, además como hechos ya logrados, a la siguiente administración? Hemos realizado más de 2.500 actuaciones inspectivas orientadas a fiscalizar el trabajo infantil. Hemos rescatado a más de 170 niños en estos operativos, pero además hemos construido ya un espacio de participación multisectorial para actuar en contra del trabajo infantil. En estas labores de fiscalización hemos contado con la colaboración de la Defensoría del Pueblo, la Fiscalía, la Policía Nacional, el Ministerio de la Mujer, los gobiernos regionales, las municipalidades, un trabajo conjunto que ha permitido rescatar a estos niños. Qué bueno. De esa manera a fortalecer esta labor importante de lucha contra el trabajo infantil. Perfecto. ¿Cuáles, digamos, son las labores, ya para ir terminando, que usted quisiera que nos recuerde eso, cuáles son las labores que no son consideradas trabajo infantil? El trabajo infantil es permitido en la medida que las labores que realicen no afecten su desarrollo, y se autoriza dependiendo de las edades. Por ejemplo, si en labores de agricultura la edad mínima es de 15 años, en labores industriales, comerciales y mineras la edad mínima es 16 años, pero ojo, estamos hablando de actividades que no pueden constituir afectación a su seguridad. Perfecto. Y en labores de pesca industrial, por ejemplo, 17 años. Más o menos ese es el esquema regulatorio. Y el tema de la familia, ¿no? Una reflexión. Sí, la familia tiene que considerar mucho que enviar a trabajar a un niño puede resolverle el problema económico hoy, pero le afecta su progreso hacia adelante, porque un niño que trabaja es un niño que descuida los estudios y por tanto suele estar condenado hacia adelante a la pobreza. Y además es un niño que salta etapas de su vida, y eso se ha demostrado que no es positivo, ¿no es cierto? Por eso vemos luego tanta rebeldía, tanta insurrección, porque son seres humanos que no han tenido la vivencia de la niñez, de vivir, de jugar, de reír, de proyectarse, de tener sueños, sino que ha tenido que ser impuesto en un sistema como por ejemplo el del trabajo a tan corta edad. Así es, ¿no? Así que agradecemos muchísimo la oportunidad y quiero desde aquí... ¿Qué actividad va a haber el día 12? El día 12 es el día central. El Ministerio tiene un programa importante para dicha celebración, que además viene precedido de otras actividades que hemos realizado durante toda esta semana. Agradecemos a la Federación Peruana por su colaboración en este video que ha elaborado el Ministerio de Trabajo, y a los seleccionados que con muy buena voluntad se han puesto la camiseta de la lucha contra el trabajo infantil. Y ojalá, fíjese, este spot pudiera dejar de ser solo un maravilloso spot, ¿no es cierto?, con una linda idea, sino digamos llevarlo a la vida real, ¿no? Que esos niños dejen de trabajar y que empiecen a soñar, a estudiar, a jugar, a vivir, a sonreír. Efectivamente. Gracias, muy amable. Esta mañana estuvo con nosotros Carlos Benítez Arabia, superintendente de SUNAFIL, hablándonos de esta tarea de todo, luchar contra el trabajo infantil. Este 12 de junio es el Día Mundial de la Lucha contra el Trabajo Infantil. Bueno, nos vamos a la pausa, 10:27, volvemos. Tu trabajo es estudiar. Tu trabajo es ser niño. Tu trabajo es divertirte. Tu trabajo es jugar. No al trabajo infantil.